Despertar Política. Señores, hay unas posiciones encontradas, muchas posiciones encontradas en torno a la mutilación que le quieren hacer al Jardín Botánico. El Jardín Botánico, que es un pulmón nacional, se utiliza para actos de recreación, deporte, cultura, y de verdad que uno no entiende cómo una ciudad crece sin planificación y luego entonces mutilado o sea, se está planificando mutilar a este pulmón nacional. Y yo creo que todos nos tenemos que unir para la preservación del Jardín Botánico. Porque si hoy lo hacen con el Jardín Botánico, mañana lo harán con el Parque Mirador Sur. Pasado lo harán con el Parque Mirador Norte. Traspasado lo harán con el Parque del Este o con cualquier otro parque. ¿Saben por qué? Porque parte de esa mutilación ahora se puede declarar de utilidad pública. Y en unos años usted verá cualquier ladrón con un pedazo en el Jardín Botánico. Y eso es lo que no queremos, aparte del daño ecológico que le puede producir esto a el entorno. Señores, claro, el Jardín Botánico no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Y hay un rechazo permanente, no hay por qué tocarlo. Mira, sí, yo difiero un poco de eso. La verdad es que hay que buscarle una salida a los taponamientos y al congestionamiento del tránsito en la República de Colombia. Esa es mi opinión. Entiendo que sí y que pueden buscarse múltiples salidas. Tal vez el Jardín Botánico en esa área puede buscársele otra forma de traslado, otra forma de replantación, no recuerdo ahora cuál es el término, de esas plantas que están ahí, buscarle la forma para que no se vea tan afectado. Pero la verdad, no creo que haya pino de 30 años en ese trayecto, porque los pinos están más para atrás, pero la verdad es que se necesita la ampliación de esa avenida o que se le busque una salida. Se han buscado muchas, he visto que los locales que están alrededor, a los dueños también se le ha comprado ese terreno, se le han buscado formas, porque la verdad es que el tapón que se arma en la República de Colombia cada día más es inaguantable. Bueno, darle los buenos días a esa audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales, así como en el cable. Bueno, yo difiero de ti, Joyce, porque cada vez que hay una obra de infraestructura, cada vez que hay que hacer una carretera, hay que mutilar cualquier área verde. Ahí tenemos el caso histórico del Centro Olímpico, que cada vez ha sido mutilado. Y esa es la historia de nunca acabar. Nunca vamos a tener áreas verdes, pulmones en esta ciudad. Cada vez que hay que hacer algo, se mutilan las áreas verdes. Entonces, eso es fruto de que no tenemos planeamiento urbano. No se planea nada para dónde va a crecer esta ciudad. Entonces, eso hay que preservarle, cuesta lo que cueste. Hay que comprar edificios, hay que tumbar edificios, hay que tumbarlo. Hay que tirar un elevado por un sitio, hay que tirarlo. Pero yo no estoy de acuerdo. Ese pulmón hay que preservarlo. Porque aquí no queremos que hablemos de Balaguer, pero Balaguer tenía esa conciencia de conservar nuestro medio ambiente. A mí me gustaría ver de manera particular cuál es el proyecto en sí, porque ayer vi una maqueta. No estoy totalmente seguro si es de una fuente oficial, aunque lo vi en las redes de una colega que me merece todo el respeto y el crédito. Y lo que miré fue un paso a desnivel, dígase soterrado. Y inmediatamente me inquieté y busqué, por ejemplo, en países desarrollados. Nosotros siempre miramos hacia el norte, sí, y en la ciudad de Nueva York hay muchos pasos a desnivel de este tipo que atraviesan por parques, por zonas protegidas, claro, sin que necesariamente pues dañen, ¿verdad?, el verdor y lo que representa esto para el medio ambiente. Por eso yo digo que es bueno ver cuál es el proyecto que tiene el Ministerio de Obras Públicas y que luego un estudio de impacto ambiental determine qué tanto afectaría, y ahí pues se determina si vale la pena o no. Lo cierto es que cuando usted mira la República de Colombia, y no solamente la República de Colombia, porque se habla de colocar un puente contiguo al Jacinto J. Peinado, que es el que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Norte, y necesariamente ese puente tendrá que ir del lado del Parque Mirador Norte, y eso será otro debate. Entonces yo pienso que si existen mecanismos de sea por encima de la estructura
de esta zona protegida o por debajo, que no comprometa lo que eso representa para el medio ambiente, como ustedes han definido, un pulmón, pues entonces es una obra viable. Cuando se habla de viabilidad, de sostenibilidad, se toman en cuenta todas estas cosas. Y repito, como todavía no tenemos claro qué es lo que está en la mente del Ministerio de Obras Públicas, como que descartarlo de plano, no me parece lo idóneo. Mira, yo sí lo descargo por completo, porque no es la primera vez, es la tercera ocasión que Obras Públicas precisamente y empresas del sector privado que trabajan en ese tipo de intervenciones han intentado mutilar el jardín botánico. El jardín botánico, entre las áreas que se verían impactadas en caso de materializarse el proyecto, que dicho sea, está el parqueo, que al día de hoy es insuficiente para la cantidad de visitas, pero se va parte del parqueo. En un país que no es parqueo, en una área como esa le van a quitar parte del parqueo. El vivero, que es el único especializado de plantas endémicas y nativas del país, el único en el país entero. Porque yo pregunté cómo el área se sabe de cactus, todo eso, porque ya están señalizadas esas áreas, y a eso voy, en el botánico. Ya hay equipos trabajando específicamente en esas áreas. Pero no son áreas que no se puedan mover áreas, tampoco. sí, ellos están haciendo ya las mediciones en esas áreas. Pero y mira, tú ves los equipos de Obras Públicas ahí, y ya salió en el periódico, lo publicó incluso Yo que paso antes, todos los varios días por ahí, no lo he periódicos. visto. Exactamente. También, ya dije que era el único vivero de plantas endémicas y nativas del país, el área de cactus diseñada para exhibir ese tipo de plantas y recuperar las que son incautadas, y tenemos el museo, que guarda las colecciones de ejemplares de plantas disecadas y ordenadas cuidadosamente de acuerdo a un sistema de clasificación internacional, donde hay más de 140,000 especímenes, entre ellas la colección histórica del naturista Miguel Canela Lázaro, y es uno de los 3 más importantes de toda Latinoamérica. O sea, que ahí no se habla de un proyecto a desnivel, es literalmente mutilarlo, porque ahí es que yo voy. ¿Qué es mutilar? Bueno, que yo tengo esto aquí, inmediatamente yo lo recojo, yo lo elimino. Ahora, si lo que me están diciendo es que este es el parque y se hará algo que pase por debajo, ahí es que yo doy el voto de confianza. Pero si es como tú describes, mutilarlo, pues evidentemente es una zona protegida. El Central Park, tú ves que Nueva York tiene uno de los, Manhattan tiene uno de los problemas de tránsito más importantes del mundo. Los tapones ahí son insoportables. Y ahí no inventan con él. No inventan con el Central Park. Porque hay mucho, porque no hay planificación de nada. Mira, yo como dice el compañero, yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en mi caso, primero ver cuál es el sustento, los estudios en los que se sustenta este proyecto, pero escuchando la información que da Abril con esos detalles, eso cambia todo. Tendrían que manejar bastante bien este tema, porque en una capital que se está quedando sin áreas verdes, claro. Mira, en días pasados yo decidí, agarré a los 2 muchachitos míos, a la de 12, a la de 9 y al de 18, que yo vamos para el botánico. Y te digo, la pasé súper bien. Y al ver todo lo que nosotros vimos ahí, que es una parte, un poco de los sitios donde uno puede ver ese verdor, mira, uno respiraba ese aire puro, así, ese olor a verde, que yo creo que tienen que analizar bien eso, porque es uno de los pocos pulmones que tenemos en la ciudad. Me gustaría poder ver el estudio, a ver cómo se sustenta, a ver si realmente, como dice el compañero, hay es viable que no toquen, o sea, no mutilen, sino que o por encima o por debajo, como diríamos, se pudiera hacer este proyecto, pero hablando de mutilación, tienen que pensar muy bien ese proyecto. Y el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un gran trabajo en todo esto, porque hay que reconocer en parte lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, tanto en la mano de Deligne, ahora en la mano de Eduardo Estrella, en esa etapa del proceso. No podemos ser mezquinos. Tenemos que reconocer que los trabajos van en buen avance, van avanzados, no tanto como uno quisiera, pero la verdad es que tiene que ser dicha. Pero en este punto, es el punto más crítico de la obra. Yo lo que digo es, no se puede permitir que una obra tan importante, desahogo, para el distrito y el Gran Santo Domingo, no podemos, por este punto crítico, echar a perder la obra, porque se va a echar a perder la obra. Fíjense que ahí, Karen y queridos hermanos, ahí no hay una discusión por que la obra está quedando mal, como por ejemplo pasa en el tema de los Alcarrizos, en el cáncamo de los Alcarrizos. Ay, Dios mío. Aquí, por ejemplo, tenemos que darle un visto bueno al Ministerio de Obras Públicas, porque ha hecho un gran trabajo de readecuación. El único punto crítico que tienen aquí es el jardín botánico. Y por eso yo digo, salven la obra.
salven la gestión. Y esto que está aquí, ¿saben por qué? Miren, ya por ahí anda el diputado Tobías Crespo. ¿Qué dice en una rueda de prensa? Estuvo ayer allá. En una rueda de prensa frente al lugar, exhortaron al Ministerio de Obras Públicas a respetar el proyecto de resolución que declaró como área protegida municipal las áreas verdes y comunes de los Jardines del Norte, los ríos y arroyos y Arroyo Hondo, por considerarlo fundamental el pulmón verde Joaquín Balaguer, me parece, o JBN, no sé. Bueno, en definitiva. Jardín Botánico Nacional. No, lo que pasa es que yo Ok. quiero. Pensó que en la- Joyce. pensé en Era Joaquín, pa- era para pensé darle en cuerda Joaquín a Joyce. Balaguer, pero como no le vi la R Dale aquí. cuerda a Joyce. Bueno, en definitiva, señores, en definitiva, lo que queremos es que se respete la resolución. Ya Abril había hablado de ella, y el diputado Crespo, que ha estado en una rueda de prensa abierta. Señores, las protestas van a comenzar ahora. Sí. Las protestas van a comenzar ahora, porque yo no sé quién fue que le dio consejo al presidente de decir en la semanal: en esta semana vamos a anunciar, pero a menos que estén jugando, como dice Moisés Naín, en la revancha de los poderosos, a la polarización y a las 3P: posverdad, polarización y prementira. Giovanni. ¿Qué nosotros le tenemos que decir al directo amigo Luis Rodolfo Abinader Corona? Que si él no quiere ser recordado como un destructor del medio ambiente, comience a reflexionar: director, ponerme las imágenes de por qué hoy recordamos a Joaquín Balaguer, sus Alabado obras después de sea 23 Dios. años. Esto todos los Ponerla, días. director, por favor, que Esto una de todos los sus días. obras es el Pero fue verdad que jardín lo hizo. botánico. Lo hizo porque era un hombre que, mientras el señor Luis Abinader estaba en su universidad, pensando en lo que facturaba, este señor Joaquín Balaguer estaba en México como embajador, estudiando, preparándose, pensando en obras que él observaba en México y que la quería en la República Dominicana. Esa es la diferencia de un estadista con un hijo de papi y mami. Ahí están las obras: Jardín Botánico Nacional, Doctor Moscoso. Eso lo hizo Joaquín Balaguer, Luis. Entonces tienes que cuidarte, porque hoy las obras aún vigentes de Balaguer, a 23 años de su muerte, la presa Higüey. Y tú, Luis, ¿cómo te vamos a recordar? Entonces yo quiero cuidarte, querido amigo, para que no te quedes como el destructor de la República Dominicana. Es mi ¿Oíste, Joyce? exhortación. ¿Oíste, Yo no Joyce? entiendo cómo un ex PRDista puede ser tan reformista. Es No, una vaina que yo no lo No se, entiendo. no se entiende, no se entiende. No, y te vi muy inspirado, te vi muy efusivo. ¿Cuánta luz en ese hombre, como decía don Dios Álvaro? mío. Este programa es tuyo. ¿Oíste, Joyce? Oye, que tú No, le el estás, Parque le estás Mirador. celebrando el aniversario a Balaguer. El Parque Mirador Ah. fue, Miren. lo hizo también. Desde